Menos de un mes murió John MacArthur. No sé cuántos de vosotros lo conocíais, es un pastor estadounidense, muy admirado por algunos y polémico quizá para otros, pero justo estaba viendo un artículo, a raíz de que murió se escribió sobre él, sobre su vida, y dijo una frase después de un suceso que le ocurrió bastante traumático, que justo da en el clavo del propósito del mensaje de hoy. Dijo así, fijaos, dice: Señor, ahora puedo ver que mi vida está en tus manos y que tienes el control absoluto no solo de mi destino eterno, sino de mi tiempo aquí en este mundo. Hay aquí un doble reconocimiento del control de Dios en dos dimensiones. Por un lado, en las circunstancias de este mundo. Hoy vamos a ver dos historias en Mateo. En la primera de ellas, Mateo 8, del 23 al 27, vamos a ver cómo Dios tiene el control absoluto de nuestras circunstancias, de nuestra vida, de nuestro día a día, todo aquí en la tierra. No sé si estás pasando ahora mismo por un mal momento, un momento duro en la vida. El mensaje de hoy es muy oportuno, porque tienes que entender que Dios tiene el control absoluto de las circunstancias. Si no estás pasando por un mal momento, también es oportuno, porque los malos momentos llegarán. Y en ese momento es importante que pongamos nuestra fe en el Señor y entendamos que Él es soberano en todo lo que nos acontece en la vida. La segunda dimensión de la que habla aquí John MacArthur es ese destino eterno. Y en la segunda historia que vamos a ver en Mateo 8, del 28 al 34, aquí nos vamos a acercar a la eternidad, nos vamos a acercar a ese mundo espiritual en el que vamos a ver que no solo aquí en nuestras circunstancias Dios tiene el control, sino también en la eternidad de nuestra alma. Ahí va a tener el control Dios también. Así que podemos confiar en el Señor. Este es el mensaje de hoy. Absolutamente en todo. Confía en el Señor porque Él tiene el control absoluto de todo lo que nos pasa ahora y siempre, en lo que vemos y en lo que no vemos también. Vamos a ir, por tanto, a Mateo 8, versículo 23 al 27. Dice así, hablando de Jesús, dice: Luego subió a la barca y sus discípulos le siguieron. Y de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, dijeron, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tenéis tanto miedo? Entonces se levantó Jesús y reprendió los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿pero qué clase de hombre es este, que hasta los vientos y las olas le obedecen? Los discípulos eran personas voluntariosas, eran personas que amaban a Jesús, al menos 11 de los 12. Eran personas que allí donde Jesús les decía id, ahí iban. Pero también eran personas que estaban en proceso de crecimiento. Eran personas que había muchas cosas, y si vemos en la experiencia de toda esa trayectoria que tuvo Jesús con ellos, que muchas cosas que no entendían, muchas cosas que hacían mal también. Y Jesús dedica mucho tiempo a pasar tardes, noches, mañanas con ellos, enseñarles. Recordamos a Jesús muchas veces sentado en una piedra y después todos sus discípulos escuchándole, Jesús hablándoles del reino de los cielos, hablándoles de lo que era Dios, de cómo poder tener una relación con Dios, cosas que hacían bien, cosas que hacían mal. Y hay momentos donde Jesús les enseña de forma práctica, los envía a diferentes sitios, trabaja con ellos. Y justo precisamente la escena que vemos hoy, esta escena en la tempestad, es como una lección práctica. Jesús va a aprovechar las circunstancias para llevarnos a hacer, vamos a decir, una especie de entrenamiento. Vamos a fijarnos que es Jesús quien los lleva al medio del mar, los lleva a la tempestad. ¿Creemos que Jesús no sabía lo que se iba a desatar? Por supuesto que sí. Aún así, en el versículo 23 dice que Él entró en la barca y después sus discípulos le siguieron. Si vamos un poquito más atrás, en el versículo 19 nos dice que Jesús, al ver tanta multitud y al ver tanta gente, le dijo, vamos a la otra punta del lago, vamos a subirnos a la barca y nos vamos hasta allí. Hay momentos en la vida en la que nuestros maestros, a veces nuestros padres, nuestras madres, dedican un tiempo a enseñarnos lecciones importantes. No sé si recordáis la película del Rey León de Disney, que Mufasa se lleva a Simba, su hijo, a cazar. Y hay un momento, los pequeños seguramente lo recordéis, que está allí cazando y le dedica tiempo para que el hijo esté allí aprendiendo de él, y es una lección práctica.
Pues de alguna forma Jesús lo que está haciendo aquí con sus discípulos es algo parecido. Los lleva al medio del mar a una situación que no es deseable. Va a haber sufrimiento en esta situación, pero era necesario. Jesús sabe que era necesario para su crecimiento y por eso los lleva allí, aprovechando las circunstancias, aprovechando esta tempestad. ¿Cuál era esa lección tan importante que había que aprender? Pues la clave nos la da el versículo 26. Jesús le dice a sus discípulos, en medio de la tempestad, en medio de la desesperación, cuando le van a despertar, hombres de poca fe. Parece que Jesús está evaluando la fe de sus discípulos. Vemos a sus discípulos luchando contra el mar, despertándolo, y después de esto Jesús les dice, hombres de poca fe. Parece que los discípulos suspendieron, no había fe aquí. Parece una palabra de condena de Jesús. Aquí os falta fe, pero no podemos perder de vista el carácter didáctico de la prueba. Vamos a ver en las circunstancias cómo Jesús no está condenando, Jesús está enseñando. Jesús le está aprovechando esta circunstancia para enseñar a sus discípulos. Y no nos engañemos, aquí suspendieron, pero suspenderíamos cada uno de nosotros. La situación no era nada fácil, la situación era muy complicada. Vamos a ver por qué era tan complicada esta situación. En primer lugar, los discípulos estaban cansados. Venimos de un día de duro trabajo. Sabemos que los discípulos, así como Jesús, estaba sanando enfermedades, estaba predicando, estaba atendiendo a la multitud. Vemos que también los discípulos estaban en toda esa labor ayudando a Jesús. Y cuando Jesús les dice, vamos a cruzar a la otra parte del lago, era de noche ya, o sea, había pasado ya todo el día y ya llegaba la noche. Después de una dura jornada de trabajo, ¿qué es lo que nos apetece? Llegar a casa, darnos una ducha, disfrutar de un buen descanso, una buena cena, irnos a la cama y descansar. Pero Jesús no dice esto a sus discípulos. Lo que les dice es, vamos a cruzar y vais a navegar. ¿Y qué hace Jesús? Pues mientras tanto, él va a dormir, a estar tranquilo, pero los discípulos ahí le siguen. Era un viaje largo, aproximadamente 20 kilómetros de punta a punta hasta llegar a la tierra de los Gadarenos. Era de noche, sin visibilidad. También el medio en el que se movían era un barco muy pequeñito, eran 4 maderas. Y de repente, ahí en medio del mar, en medio de ese mar de Galilea, se desata una tempestad. Y vemos que allí no tenían ayuda ninguna. Así como nosotros hoy, si estamos en medio del mar y tenemos algún problema, lo más probable es que el barco tenga al menos un chaleco salvavidas, que de repente pues, podamos llamar con los móviles a salvamento marítimo y estar esperando a que venga alguien a rescatarnos, que tenga algún tipo de motor para poder enfrentar la tempestad, de que tenga una lancha adicional donde poder subirnos y escapar. Pero ¿cuál era la realidad aquí de los discípulos? Era que no tenían absolutamente nada. La situación era catastrófica, al límite. Iban a morir. Era un momento donde veían que la barca se estaba inundando, se estaba hundiendo, y a pesar de que ellos estaban allí intentando salvarla, veían que no había absolutamente nada a lo que acogerse. A veces nos ahogamos en un vaso de agua, a veces vemos circunstancias en la vida que no son tan preocupantes y aún así tenemos la tentación de no confiar en Dios o no confiamos en Él y hacemos otras cosas. Fijaos que esta era una circunstancia muy exigente, muy complicada. Sí que vemos cierta fe en los discípulos, porque los discípulos en ningún momento le dicen a Jesús que no quieren ir con Él. No tenemos constancia de que ellos, que eran expertos navegantes, que seguramente veían las nubes al fondo o el viento y que empezaba a soplar, que le dijeran a Jesús, oye, ¿no será mejor salir mañana? No vemos constancia de esto. Pero llega un momento crítico, y en este momento crítico vemos que lo que hacen los discípulos, ¿qué hacen? Le despiertan a Jesús y le dicen, sálvanos. ¿Por qué les dice Jesús que tenían poca fe? Aparentemente parecía que sí que tienen fe, ¿no? Le dicen, Señor, sálvanos. Parece una petición humilde delante de Jesús, diciéndole, sabemos que tú tienes el poder para salvarnos, por favor, calma los vientos. Aparentemente, si fuera así, probablemente Jesús no les diría hombres de poca fe. ¿Qué estaba pasando entonces? ¿Por qué les dice aquí Jesús hombres de poca fe? Bueno, lo más probable, leyendo los textos que lo narran en Marcos y en Lucas, es que no fuera una petición humilde, dependiente delante de Dios. Lo más probable es que lo que le estaban diciendo a Jesús era algo así como,
nos estamos hundiendo, nos estamos muriendo y tú estás ahí tan tranquilo durmiendo. Estamos en medio de esta situación tan complicada y a ti no te importa. Tú estás tan tranquilo ahí descansando. No sé si alguna vez te encontraste en una situación así, donde te estuvieras hundiendo, donde estuvieras desesperado, al borde de tus fuerzas y de repente le dijeras a Dios, tú estás ahí ausente, tan tranquilo, viendo cómo yo me estoy hundiendo. Esta es la línea roja. Esta es precisamente la lección importante que los discípulos tenían que aprender, que pueden confiar en Dios, sea cual sea la situación que venga, sea lo dura que sea. ¿Qué hace aquí Jesús? Versículo 26, segunda parte, dice que entonces Jesús se levantó y reprendió los vientos y las olas, y todo quedó completamente tranquilo. La prueba finaliza. Los discípulos seguramente estarían bastante cansados. Seguramente se les hizo eterno todo ese tiempo que tuvieron que estar frente a la tempestad, esforzándose, remando, viendo cómo se anegaba todo. Se les hizo eterno. Pero Dios en el momento oportuno trajo el socorro. Así que frente a la desconfianza y ese reproche de los discípulos, el Señor da gracia. Esta era la importante lección que tenían que aprender, que Dios es poderoso para librarnos de cualquier cosa y no es porque lo merezcamos. Frente a la debilidad humana, en ese momento, el Señor muestra su compasión. Hace que los vientos se calmen y frente a situaciones imposibles para nosotros humanamente, el Señor despliega su poder. Los discípulos iban a tener que enfrentar momentos durísimos. Nosotros lo sabemos. Si vemos un poco más adelante, sabemos que esta lección tan importante, tan poco deseada de sufrimiento, era importante que la supieran, que confiaran en un Jesús, en un Dios que realmente tiene el control sobre todas las cosas. De hecho, años más tarde, el apóstol Pedro, en una de sus cartas, dice esa fe que es tan preciosa, más preciosa que el oro, que se pone a prueba y seguramente a lo mejor estaba recordando estas situaciones. Qué importante es que en los momentos más difíciles pongamos nuestra fe en aquel que todo lo puede y para eso están historias como esta. Necesitamos confiar en Dios en los momentos fáciles, pero también en los momentos más difíciles, porque Él tiene el control de todas las circunstancias en nuestra vida. ¿Cómo afrontamos estos momentos difíciles? ¿Mantenemos la confianza en aquel que todo lo puede? ¿Las enfrentamos así? Son situaciones no deseables, son difíciles, pero a veces necesarias y el Señor a veces las permite, también pensando en nuestro crecimiento. Muy bien, segunda historia. Vamos a ver que el Señor no solo tiene el control de las circunstancias en nuestra vida aquí, sino que las tiene también pensando en la eternidad, en esa dimensión espiritual que aún no podemos ver. Un par de capítulos más adelante, Jesús le va a decir a sus discípulos, no le tengáis miedo de aquel que puede destruir el cuerpo, pensando aquí en el presente, sino temed a aquel que puede destruir vuestra alma en el infierno, pensando en este aspecto importante. Vamos a leer Mateo, continuando en el versículo 28, en Mateo 8, 28, hasta el 34, para ver que podemos confiar en el Señor también de cara a la eternidad. Cuando Jesús llegó al otro lado, a la región de los Gadarenos, 2 endemoniados le salieron al encuentro de entre los sepulcros. Eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. De pronto le gritaron, ¿por qué te entrometes, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia de ellos estaba paciendo una gran piara de cerdos. Los demonios le rogaron a Jesús, si nos expulsas, mándanos a la piara de cerdos. Id, les dijo. Así que salieron de los hombres y entraron en los cerdos, y toda la piara se precipitó al lago por el despeñadero y murió en el agua. Los que cuidaban de los cerdos salieron corriendo al pueblo y dieron aviso de todo, incluso de lo que les había sucedido a los endemoniados. Entonces todo el pueblo fueron al encuentro de Jesús, y cuando lo vieron, le suplicaron que se alejara de aquella región. Muy bien, pasa la prueba de la tempestad, llegan a la orilla
Y en esta historia Jesús va a tener un encuentro, dice aquí, con 2 endemoniados. Parece ser que no eran 2, sino que era una sola persona. Lo que pasa que estaba poseída totalmente, no por un demonio, sino por un conjunto de demonios. Tanto en Marcos como en Lucas se nos dice que se llamaban legión, ellos a sí mismos, haciendo referencia precisamente a que eran un grupo numeroso de demonios que estaban internamente en esta persona. En esta conversación, lo más importante que vamos a ver de la conversación de estos demonios con Jesús es el reconocimiento de Jesús como Dios. Y, entre otras cosas, este atributo de suma soberanía y control, no solo de este mundo de Jesús, sino también en el aspecto eterno, en la eternidad, en lo espiritual. Ha habido a lo largo de la historia múltiples intentos de rebajar a Jesús de lo que realmente es. Muchas personas lo ven simplemente como un humano, como un moralista, como una persona que caminó en la tierra y vivió y enseñó. Pero también otras religiones, como el Islam, por ejemplo, lo ven como un profeta. No es Dios, sino una persona que vino a anunciar aspectos de Dios. Incluso los testigos de Jehová lo ven como también un ángel, una persona creada. Vamos a fijarnos que aquí, precisamente, los demonios reconocen la deidad y el control y la soberanía de Jesús. En primer lugar, por su comportamiento. Nos dice el texto que los demonios actuaban de una forma extremadamente violenta. Dominaban totalmente a la persona y tanto en Lucas como en el Evangelio de Marcos nos dicen que estos demonios hacían que la persona se lesionara a sí misma y esa persona no tenía ningún tipo de control. Por otro lado, también decía que hacían daño a la gente que pasaba por el camino. Nos dicen que la gente no quería pasar por allí porque estos demonios se echaban y le hacían daño a la gente. Ahora, la más impactante para mí en este texto es ver cómo, a pesar de ser tan violentos, ¿qué hacen con Jesús? Le suplican. Estos demonios vienen junto de Jesús y los textos paralelos nos dicen que se postran delante de Jesús. Le hablan, le suplican y este es un comportamiento de sumisión total a Jesús. Saben que con Jesús, que tiene totalmente el control sobre ellos, no tienen nada que hacer. Ahora, no solo su comportamiento es de reconocimiento, también lo verbalizan. Le dicen, Jesús, Hijo de Dios, que comparte la naturaleza de Dios. En la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu, un solo Dios en 3 personas y esta naturaleza que vemos que los demonios también reconocen y que lo identifican perfectamente. No se atreven a mentir sobre esto y su comportamiento y lo que verbalizan no deja lugar a dudas. Ahora, pensando en que Jesús es Señor sobre este mundo espiritual, sobre la eternidad, vamos a ver algunas implicaciones para nosotros que nos pueden ayudar a entender el pasaje y que son de aplicación práctica también. En primer lugar, que Jesús sea Señor, dice, nos protege del mal. Lo he titulado así. El mundo espiritual es un mundo muy desconocido para nosotros. Se nos ha revelado muy poco, tenemos que reconocer esto. Nos acercamos por fe a este mundo y lo que se nos revela a través de la palabra, pero no se nos revela mucho, hay mucho misterio. Y también hay una prohibición expresa de parte de Dios de saber más, de indagar más, de consultar a ángeles, de consultar a personas que aparentemente hayan muerto. Solo tenemos la posibilidad de acudir al Señor y de acudir a lo que Él nos ha revelado. Me acuerdo cuando era adolescente que íbamos a los campamentos y de noche nos dormíamos en tiendas de campaña y cuando todo el mundo se iba a la cama, de noche con el cielo estrellado allí, en esa quietud, en esa tranquilidad, nos poníamos a divagar un poco sobre el más allá, como decíamos hoy por la mañana, decía Baluja y decía Abel, en ese universo, viendo las estrellas, pero pensando también en ese mundo eterno, en ese Dios que está ahí presente. Nos acordábamos de Apocalipsis, de muchas de las cosas que pueden ocurrir, que ocurrirán en el futuro. Y en parte había cierta atracción, pero también cierto miedo. Cada vez que hablamos de temas espirituales parece que a veces nos entra un poco de miedo. Bueno, todo lo que nos revela en la palabra es para nuestra tranquilidad. Como creyentes sabemos que lo más seguro es estar cerca de Cristo. El Señor tiene el control. La Biblia no solo nos habla de un Dios que nos ama, que busca tener una relación de amor con nosotros, que ha buscado siempre ese contacto con el ser humano que nos ha creado, sino que nos habla de un Dios poderoso que tiene todo bajo su control.
aún antes de crearnos, aún antes de que el pecado entrara en el mundo, de que estuviéramos expuestos a esta influencia, Dios ya tenía preparado un lugar en la eternidad para nosotros, para los que confiamos en Él como Salvador. Cuando Jesús muere en la cruz, nos abre esa puerta a entrar parte en la familia de Dios. Hay dos destinos aquí, un destino eterno reservado para aquellos que rechazan a Jesús. Allí es donde van estos demonios. Por eso dice, aún es antes de tiempo este tormento, ese lugar de tormento en el versículo 29, pero también hay un destino donde no va a haber ningún tipo de contacto con el sufrimiento ni con esta influencia del mal. Así que podemos estar tranquilos, el Señor nos protege ahora y nos va a proteger siempre. No tenía pensado contar esta anécdota, pero hace unos años estaba en una casa que tienen mis padres en la aldea, en Ourense. Es una casa de piedra grande, estaba durmiendo allí yo solo y tuve un sueño que era para mí muy real. Alguien puede pensar que esto simplemente es algo, una sugestión, pero cuando me desperté de ese sueño a las 3 de la mañana, con todo oscuro, sentí una presencia espiritual importante y tuve miedo. Estaba solo allí y tuve miedo. Tuve miedo de que algo viniera junto mía y de alguna forma me poseyera y me hiciera hacer cosas que no quería. Y lo que realmente me tranquilizó es entender que el Señor me protege. Así como puede haber influencias sobre nuestra vida, también el Señor nos protege, su presencia evita y tiene poder para que cualquier demonio, incluso Satanás, no nos haga daño. Así que el Señor nos protege ahora y nos va a proteger siempre. Y eso a mí me ha dado mucha tranquilidad. En segundo lugar, el Señor es soberano y Él tiene el control sobre el mal. Y su influencia, la influencia del mal, es temporal y limitada. Cuando era pequeño y recuerdo que iba a la calle a jugar al balón con mis amigos por la tarde, siempre llegaba un momento donde mi madre decía: Miguel, se acabó el tiempo, venga, a la ducha, a cenar. Y mi reacción casi siempre era: mamá, un poquito más, 15 minutos más, media hora más, déjame jugar un poco más. Ahora creo que en vez de al balón jugáis a la consola normalmente, pero no sé si recordáis esto también, de decirle: mamá, un poquito más, déjame 15 minutos más. Bueno, el contexto es muy diferente, pero lo que le están diciendo aquí los demonios a Jesús es precisamente esto. Es un poco más de tiempo. El Señor tiene el control de los tiempos en su mano. De forma temporal y muy limitada, permite que durante un tiempo el mal siga influenciando. Es como un pasaporte. Cuando tenemos un pasaporte y vamos a un país, ese pasaporte nos deja actuar de forma limitada, nos deja entrar, pero poco tiempo. A los 3 meses hay que salir. De hecho, hay gente que con el pasaporte puede ir a unos sitios, pero no puede ir a otros. De alguna forma, también el mal actúa así. La influencia que tienen sobre nosotros, todo el mundo espiritual negativo, también tiene un pasaporte que está totalmente controlado. Y lo hace, influencia de muchas maneras y con mucha diferencia en intensidad. Vemos a lo largo de la Biblia cómo hay demonios que en los tiempos de Jesús nos dicen que han poseído a personas y les han causado enfermedades. Vemos sordos, vemos mudos, vemos una persona encorvada que no se puede enderezar porque hay un demonio que no le deja. En esta escena vemos dos tipos de influencia. Por un lado, el chico endemoniado ha perdido totalmente su capacidad de actuar, de tener libertad. Demonios que le han poseído totalmente. Esto es muy poco común en los textos bíblicos y, personalmente, después de estudiar este tema, creo que en un contexto donde vive el Señor, donde hay personas creyentes, esto no se puede dar. Creo que los demonios solo pueden poseer de esta manera a personas que están muy alejadas de Dios, incluso que pueden llegar a tener algún tipo de contacto prohibido por las Escrituras. Así que esta es una forma un poco extraordinaria de posesión. La mayor forma en la que influencia Satanás y los demonios es la forma en la que vemos que influencian sobre el pueblo. Vemos que los demonios le piden permiso a Jesús para ir a los cerdos. ¿Por qué le piden permiso para ir a los cerdos? Pues la conclusión a la que he llegado es porque de esta forma
influenciarían de forma muy negativa sobre los ganaderos y sobre el pueblo. ¿Qué hacen al entrar en los cerdos? Se despeñan, vemos que por un precipicio, caen al lago y mueren. Lo que consiguen con esto es que los ganaderos, imaginaos, se enfaden. Todo su ganancia, 2.000 cerdos allí, seguramente eran personas gentiles. 2.000 cerdos son 2.000 jamones, son 2.000 paletas, muchas tiras de churrasco, mucha cacheira, mucho negocio perdido. Y los demonios disfrutan haciendo esto, separando a la gente de Dios, separando a este pueblo que vemos después a continuación que le dice a Jesús, por favor, vete. En parte, aquí estos demonios consiguieron su objetivo. Este es el objetivo de Satanás, el apartarnos de Dios. Ya desde un principio, o que Dios, hacernos ver que Dios no existe, o apartarnos de Él, hacernos tentaciones para apartarnos de Él, y en parte aquí lo consiguen. Ahora, en tercer lugar, dentro de su soberanía, Jesús ha decidido permitir esto y ha decidido que nos acerquemos a Él por fe. Los ganaderos van a la ciudad y comentan a la gente dos cosas. Por un lado, algo positivo, lo que Jesús había hecho con el endemoniado. Seguramente llegaron diciendo, ha hecho esto, este chico está sano. Por otro lado, comentaron todas las pérdidas, todo lo negativo que les ha sucedido a ellos. ¿Y qué hace el pueblo? Viene y aparta a Jesús. Qué injusto, ¿no? Que vengan y aparten a Jesús de esta manera. Pero lo curioso es que Jesús lo permite. Jesús podría perfectamente hacer que todo ese pueblo se arrodillara delante de Él. De hecho, va a llegar un momento donde toda rodilla se va a doblar delante de Jesús. Jesús, pudiendo hacer esto, no lo hace. ¿Por qué? Porque Él da libertad durante un tiempo, durante nuestra vida, que este pueblo decida, decidid la vida o la muerte, decidid estar conmigo o estar sin mí. Y este pueblo decide decirle a Jesús que se fuera. Seguramente no todo el pueblo, alguna persona habría allí que se quedaría con lo que hizo Jesús y vería en Él ese ser sobre el que estar cerca para su protección y para su salvación. De hecho, uno de ellos fue el endemoniado. Vemos, no aquí, pero en los otros textos, como este endemoniado que había sido liberado, le dice a Jesús, por favor, yo quiero ir contigo, yo quiero disfrutar de tu compañía, vivir en tu presencia, gozar de tu salvación, quiero vivir una vida de agradecimiento. Y vemos como Jesús le dice, esto cuéntaselo a tus parientes, cuéntaselo a aquellas personas con las que vives. Pero Jesús deja abierta la puerta, nos da libertad. Libertad por ahora para vivir a su lado, para disfrutar de su salvación, para creer en lo que Él ha hecho por nosotros o vivir totalmente aparte. Ahora bien, las decisiones que tomemos en esta vida van a tener también repercusión en la eternidad. Si ponemos nuestra fe en el Señor, Él ya murió en la cruz por nosotros para perdonarnos, para vivir una eternidad a su lado, en su presencia. Pero si vivimos también sin poner nuestra fe en el Señor, si le decimos vete de mi vida, vete de aquí, también estaremos en un destino alejados de Dios, con lo que conlleva. Concluimos, dos escenas en las que vemos un Jesús que en cierta manera se aleja en esta perspectiva humana. Sabemos que Jesús es humano y muchas veces se comporta así, acompañándose en el sufrimiento, llorando, lo vemos emocionándose también, pero vemos como en estas dos historias Jesús muestra esta parte de soberanía, esta parte que lo identifica con Dios. El objetivo es que podamos confiar en Él, que podamos nuestra fe en las circunstancias en nuestra vida. Si estamos pasando por momentos difíciles, tenemos que entender que Dios está al control. Estos días yo estoy nervioso porque Ruth está embarazada y no sabes cómo van las cosas. Ves ese bebé crecer ahí, pero en cualquier momento se puede torcer. Es importante para mí el pensar que Dios está al control de aquellas situaciones que yo no puedo prever ni controlar. También tenemos que recordar que como creyentes estamos aquí como peregrinos. Lo más importante no está aquí, está en la eternidad. Por eso estar enfocados en que el Señor tiene nuestra alma guardada es importante. Vivir una vida enfocados en el Señor, sabiendo que los sufrimientos que tenemos aquí son temporales, pero que en Él tenemos todo el apoyo, protección y liderazgo en nuestra vida. Y si estás alejado de Dios en el día de hoy,
si no has creído en Jesús como tu Salvador personal, si temes la oscuridad, si quieres vivir una vida rodeado del amor de Dios, díselo a Él. Pídele perdón por todas aquellas cosas que has hecho mal delante suya, porque tenemos garantía de que si le pedimos perdón a Dios, Dios nos perdona. Así que el Señor nos ayude esta semana a vivir cerca de Él, a vivir cerca de su corazón y a entregarle también todas las cargas que tenemos. Vamos a orar. Pues gracias porque tienes toda nuestra vida en control, gracias porque a pesar de las circunstancias negativas que vemos aquí, tú utilizas muchas de esas situaciones para ayudarnos a crecer, a conocerte más, a ver tu poder en nuestra vida también. Y te damos gracias por eso como Iglesia, te pedimos que nos ayudes a poner nuestra fe en ti, a confiar en tu poder, en tu gracia y en tu amor. Y si hay alguna persona en esta mañana que está aquí que vive alejado de ti, te pido que tú hables a su corazón, que tú la toques, que tú la llames para que pueda vivir una eternidad a tu lado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.